Muy bien, en el primer bloque, la primera parte de esta presentación de movimiento circular uniforme, eh, hicimos prácticamente un repaso de algunos conceptos que son fundamentales para el estudio del movimiento circular. Entonces, recordando qué es la tangente, un arco de circunferencia, medida de ángulos en radianes y frecuencia y periodo. En esta parte vamos a hablar ahora sí de la cinemática del movimiento circular como tal, o más bien de las variables que utilizamos para describir el movimiento circular. Bien, entonces la primera de la que vamos a hablar se llama desplazamiento angular. Así como en el movimiento lineal teníamos un desplazamiento, podríamos decir desplazamiento lineal, pero en ese momento habría resultado redundante, dado que solo estábamos hablando del movimiento lineal. Ahora que tenemos movimiento lineal y movimiento circular, entonces podemos decir desplazamiento angular. Ese desplazamiento angular, como su nombre lo indica, es cuánto ángulo se mueve el objeto que está en el círculo, ¿sí? Ya que el movimiento del objeto es a lo largo, bueno, a lo largo no, es alrededor de la circunferencia, esta es la trayectoria. Si por ejemplo arrancamos desde acá, donde se mide el ángulo cero, o bueno, no, sigamos lo que dice el dibujo, este es el tiempo cero. En el tiempo cero, el objeto se encuentra acá, en un teta cero, o sea, teta cero es esta medida, este ángulo. La posición del objeto la podemos medir con el ángulo. Si lo hiciéramos, por ejemplo, con XY, imaginemos que aquí hubiera un par de ejes X y Y, X y Y. Entonces la posición habría que darla con dos variables, una posición X, una posición Y. Pero como él solamente se está moviendo en un círculo, lo más fácil es simplemente decir el ángulo. Si a mí me dicen un ángulo, automáticamente cualquier punto sobre el círculo está ubicado. Si me dicen 90 grados, yo sé que me refiero a este punto. 180 grados me refiero a este punto. 270 grados me refiero a este punto. 120 grados por acá. Solamente con el ángulo me pueden decir en qué lugar estoy del círculo, ¿cierto? O sea que el ángulo me puede dar la posición angular. El ángulo sería la posición. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser el delta del ángulo. Y un delta, ya saben ustedes, es un valor final menos un valor inicial. Entonces, si este era el ángulo inicial, aquí empezó, se movió hasta acá, este es el ángulo final, el desplazamiento va a ser este ángulo. O sea, el ángulo final, todo este, menos el ángulo inicial, este pedacito nomás. O sea que el desplazamiento angular va a ser este pedazo. Simplemente ángulo final menos ángulo inicial. La posición ahora se mide con ángulos, no con X, no con distancia. ¿Por qué? Porque una vez está determinado que la trayectoria es en un círculo, el único número que necesito para ubicar un punto sobre el círculo es el ángulo. ¿Sí? Entonces el ángulo ahora es la posición angular y el desplazamiento angular, ¿qué va a ser? Ángulo final menos ángulo inicial. Como es un ángulo, se puede medir en grados, en revoluciones, en radianes o en vueltas. Bien. Ahí tenemos una pequeña animación de lo que les estaba hablando. Si arrancamos acá y el cuerpo se desplaza en esta trayectoria, este sería el ángulo inicial, este sería el ángulo final. El desplazamiento va a ser cuánto ángulo barrió el radio, cuánto ángulo se movió. ¿Sí? Si empezó acá y terminó acá, este ángulo va a ser el desplazamiento angular. Fíjense que el cuerpo al mismo tiempo, este delta S que estamos marcando acá, o sea, el arco, sería el desplazamiento lineal. Si yo quiero medir cuánta distancia recorre el punto como tal, habría que medir este arco. Este arco me dice cuánta distancia recorre. Y este ángulo, pues me dice cuánto ángulo recorre. Si yo puedo definir un desplazamiento angular, fácilmente puedo definir una rapidez angular. De la misma forma en que la rapidez lineal es delta de x sobre delta t, o sea, el cambio en la posición
sobre el tiempo, pues si yo estoy cambiando el ángulo constantemente, si me estoy moviendo, yo puedo medir una rapidez con la que cambia ese ángulo y la llamamos rapidez angular. Se representa con esta letra que no es una W. Fíjense que es curva. Esta letra es una letra griega que se llama omega. Es omega minúscula, ¿no? Se llama omega. Entonces cuando diga omega, me refiero a esto. No es W. Pues la W se usa para trabajo, recuerden. Entonces aquí está la fórmula. Fíjense que tiene exactamente la misma estructura, la misma fórmula de la rapidez, como la definimos en el movimiento lineal. En el movimiento lineal era rapidez igual a delta de x sobre delta t. Aquí en lugar de x tenemos teta. Van a ver que aquí las cantidades se definen cambiando x por teta básicamente. Esto sería la velocidad angular. ¿En qué se va a medir? Pues en radianes sobre segundo, o grados sobre segundo, o vueltas por día, o ¿sí? Unidades de ángulo sobre unidades de tiempo. Eso será la rapidez angular. Me dice qué tan rápido va cambiando el ángulo a medida que yo me muevo en el círculo. Fíjense en la letra pequeña, siempre lean la letra pequeña. Aquí dice rapidez angular, estamos hablando de rapidez angular. Si hablamos de velocidad angular, recuerde que las velocidades siempre son vectores. Entonces la velocidad angular sería un vector que tiene la misma magnitud de la rapidez y apunta, bueno, en una dirección perpendicular a la trayectoria. Aquí está dibujado, pero no se preocupe por eso, ni siquiera hemos visto vectores ahora. Por ahora no es importante ver la naturaleza vectorial de eso. Entonces nos quedamos con que la rapidez angular, vamos a utilizar pues la rapidez angular para no meternos con el vector velocidad angular. Simplemente rapidez angular es cuán rápido cambia el ángulo. Obviamente existe también una aceleración angular que sería delta de omega sobre delta t, pero no vamos a hablar de eso hoy porque estamos hablando de movimiento uniforme. Ahí vemos una animación. Un detalle importante, fíjense, tengo dos círculos, dos circunferencias de diferente tamaño y que están sincronizadas, dan la misma vuelta en el mismo tiempo. Eso significa que tienen la misma rapidez angular, angular speed, como dice ahí. Sin embargo, si yo miro el movimiento lineal de cada punto, siguiendo el punto que es el extremo aquí del radio, ¿cuál está yendo más rápido? Si estamos hablando de velocidad angular, tienen la misma, ¿cierto? Están sincronizadas. Pero estoy hablando de velocidad lineal, o sea, la velocidad que recorre un punto aquí sobre el círculo. Claramente el círculo grande tiene una mayor velocidad lineal, porque está recorriendo más distancia, un círculo más grande, en el mismo tiempo. Se demora al mismo tiempo dando la vuelta. Entonces, ojo con eso. La velocidad angular simplemente tiene que ver con la rotación. Entonces, si yo tengo un círculo de diferente tamaño, pueden tener la misma velocidad angular, como en este caso, pero eso no significa que tengan la misma velocidad lineal, que vamos a llamar ahora más adelante velocidad tangencial. En unidad, las unidades, bueno, si tengo una revolución por segundo o una vuelta por segundo, eso es equivalente a 2 pi radianes por segundo, porque una revolución es 2 pi radianes. Entonces con esto pueden hacer cualquier conversión entre radianes por segundo y revoluciones por segundo. Un ejercicio para que hagan ustedes. Entonces, cualquier cosa lo revisamos en el encuentro sincrónico. Aquí les dejo anunciado, pueden pausar y hacerlo ahora. Yo, como estoy en video y ustedes me pueden pausar o silenciar cuando quieran, voy a continuar. Bien, ahora de lo que les estaba hablando antes, rapidez tangencial o lineal. Entonces, primero definimos la rapidez angular. ¿Por qué? Porque es fácil y conveniente. Si yo me estoy moviendo sobre un círculo, pues puedo ubicar un punto simplemente con la posición angular, mirando en qué ángulo está. Y por lo tanto tiene sentido mirar qué tan rápido gira mirando la velocidad angular. Pero
lo que les mostraba en la animación anterior. Dependiendo del tamaño del círculo, la velocidad lineal, no angular, o la rapidez lineal, va a ser mayor o menor, si me muevo en un círculo mayor o menor. Y esa variable tiene mucha importancia física, esa velocidad lineal, porque me determina, por ejemplo, la energía cinética. Entonces, si yo tengo dos objetos girando con la misma rapidez angular, pero en un radio distinto, van a tener una energía diferente. Entonces es importante mirar la velocidad lineal también en este caso. La velocidad lineal entonces estaría definida así, ya que la distancia, miremos el dibujo, ES, recuerden, es como es el nombre que le damos al arco de circunferencia, esta sería la distancia. Entonces la rapidez lineal sería simplemente cómo cambia S con el tiempo, o sea, delta S sobre delta T. Es la misma definición de rapidez que hemos usado siempre. Lo interesante es entonces que la rapidez angular y la rapidez lineal o tangencial están relacionadas. Entonces ya explico más. O bueno, digámoslo de una vez. Esta ecuación, que es muy importante, me dice cómo se relacionan la rapidez lineal con la rapidez angular. Están relacionadas obviamente porque se refieren al movimiento del mismo cuerpo. Entonces no es sorpresa y se puede demostrar a partir de acá que esto es cierto. Esto se puede demostrar. A partir de esto se puede demostrar que esto es cierto. Es muy fácil demostrarlo. Lo dejo también como un ejercicio opcional. Si alguien lo hace, me escribe, me cuenta y pues le daré punto extra. Y ya. Entonces, fíjense que esta velocidad lineal va a depender del radio. Va a ser proporcional al radio. Obvio, si yo tengo un radio mayor, pues obviamente estoy recorriendo una distancia mayor en la circunferencia y por lo tanto va a tener mayor velocidad lineal. Y obviamente también depende de la velocidad angular, de la rapidez angular, perdón. Cuanto más rápido gire, cuanto más vueltas dé, pues más rápido también va a ser la manera en que recorre la distancia del arco de la circunferencia. ¿Por qué le llamamos rapidez tangencial? Bueno, fíjense el vector velocidad. El vector velocidad, ¿qué pasa si yo tengo por ejemplo, una piedra amarrada a una cuerda acá y esta cuerda se corta? El objeto seguiría en línea recta por inercia, o sea, saldría de forma tangencial. Por eso sabemos que la velocidad en cada punto de la circunferencia, el vector velocidad, apunta hacia la dirección tangencial. Entonces, esta velocidad, cuando hablo de velocidad, ahí sí estoy mirando ya el vector. Cuando hablo de rapidez es solamente el número que me dice cuánto mide esto. Cuando miro el vector con todo y dirección, estoy hablando de velocidad. Esta velocidad apunta siempre en dirección tangencial. Por eso, a esa velocidad lineal o a esa rapidez lineal, también le decimos rapidez tangencial. Porque la dirección del vector es tangencial. ¿Sí? Aquí, ojo con la letra pequeña. Si estamos hablando de velocidad, entonces tenemos que indicar la dirección. Y está el vector. Cuando no digo velocidad, sino rapidez, me basta con el numerito que me dice cuánto mide esto. Otro ejercicio. Ahí pueden pausar y hacerlo. Hablamos de eso en el encuentro sincrónico. Para eso es el encuentro sincrónico. Pero esto es un ejercicio, es importante que lo resuelvan por ustedes mismos. De otra manera, no es posible aprender nada. Y otro ejercicio. Finalmente, aquí les dejo estas fórmulas que me dicen la relación entre el periodo y la velocidad lineal. Aquí está. Y entre la rapidez angular y el periodo también. Rapidez lineal, rapidez angular, la relación con el periodo. Estas pues salen, estas fórmulas para periodos salen de aquí directamente, se puede ver. ¿De dónde salen estas fórmulas? Eso es aún más interesante y también lo dejo como un ejercicio opcional o me lo pueden mostrar en la sincrónica.